Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. En la presente traigo para ustedes una serie de sermones titulada, como está escrito, Sermón Cortina de Humo Ultimátum. ¿Por qué sermón cortina de humo? Porque las personas andan con una venda en los ojos. Hay una quema, de la quema sale un humo y las personas están aquí viviendo su vida, pero tienen una cortina de humo, no quieren ver, no quieren escuchar lo que les va a pasar de acuerdo a los actos que están cometiendo. Con esto me refiero al pecado del ser humano. Voy a ser más explícito. ¿Por qué cortina de humo? Porque las personas están enceguecidas, tienen la venda en los ojos y no saben lo que se les viene encima con esta cantidad de pecados que se están cometiendo. Me corresponde a mí la tarea, la misión encomendada por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en hacerles correr las cortinas que tienen como cortina de humo en el frente de cada uno de nosotros. Me corresponde a mí hoy en esta serie de sermones advertirles a ustedes, damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales, lo que le pasa realmente a una persona después de que muere sin haberse arrepentido, sin haberse confesado, sin haberse humillado, sin haber hecho la declaración de fe. Una persona cuando muere tiene automáticamente asegurado el infierno. Y de la única forma que esta persona cuando muera no va al infierno es si en vida, no después de muerto, si en vida, si esta persona se humilló ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se arrepintió, confesó sus pecados solamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y si esta persona hizo la declaración de fe. Y es por eso que entonces podemos ir a la Biblia donde encontramos una cita bíblica para reabrir este tema y está en Hebreos 9:27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, esto es lo que nos dice la Biblia. Aquí encontramos la revelación, el misterio de la Santa Palabra de Dios. Allí la Santa Palabra de Dios me está diciendo a mí, y no solamente a mí, sino a cada uno de los seres humanos que han nacido y estamos viviendo. A todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades, que una persona cuando muere, después de que muera, venga el juicio. Vuelvo y le recuerdo la cita bíblica, Hebreos 9:27. Así como está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio, allí es donde encontramos esta revelación tan maravillosa. Nos advierte la palabra que nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, vamos a ir a un juicio. Hay un juicio, el de nosotros los cristianos, nosotros los que somos hijos de Dios, porque ese, como lo he dicho en sermones anteriores, todas las personas piensan que cuando uno nace ya es hijo de Dios, y eso es falso. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que cuando uno nace es hijo de Dios. Ay, pastor, ¿cómo así que uno no es hijo de Dios? No. Cuando uno nace es creación de Dios. Vuelvo y se lo recuerdo como lo he hecho en sermones anteriores. Génesis 1:26 dice nuestro Padre Celestial Jehová: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Allí no dice que hagamos al hombre como hijos de Dios. No, nosotros, yo, todo mundo, cuando nacemos como creación de Dios, criaturas de Dios. Solamente nos convertimos en hijos de Dios cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, nos postramos rostro en tierra, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados solamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y abandonamos nuestra mala conducta. Y quinto paso, hacemos la declaración de fe, que la pueden encontrar ustedes abriendo nuestra página web, como está escrito en la pantalla. Bien, voy a ser muy claro y voy a hablar muy sencillamente.
es necesario que ustedes sepan, es necesario urgentemente que ustedes escuchen estos sermones. Son 2, 3 sermones más o menos. Es necesario, es urgente, es de prioridad que usted vea y escuche estos 2 o 3 sermones que he titulado Cortina de humo, ultimátum. Ya les expliqué por qué cortina de humo, porque la gente no quiere ver la realidad, la gente no quiere escuchar la verdad, a la raza humana no le conviene conocer la verdad. ¿Por qué? Ya vamos a ir a ese punto. Y ultimátum, ¿por qué? Porque esta es una de las pocas veces que vamos a volver a hablar del infierno, porque hemos hablado mucho del infierno y las personas no han querido tomar conciencia de este estado existente, al cual la Biblia llama lugar de tormento eterno, infierno. Bien, una persona cuando muere automáticamente va al infierno si no ha cumplido los 5 pasos que vuelvo y le repito. Si una persona muere y no se ha humillado, arrepentido, confesado, abandonado su mala conducta y no ha hecho la declaración de fe, es una persona que se muere y al instante ya está en el infierno. ¿Cómo le parece? Y de eso tenemos pruebas científicas, pruebas espirituales, las encuentra usted en la Biblia por cantidades. Hay por ahí una organización, una secta religiosa que dice que el infierno no ha sido creado. Dicen ellos y le han enseñado a ellos que el infierno no ha sido creado. Y la Biblia habla de que el infierno fue creado desde antes de la creación del ser humano, desde antes de la creación del mundo. Y viven contradiciendo las cosas de la Biblia, siendo que están ahí tan claras. Pero eso no es sino obra de Satanás, que le hace creer a las personas que no es así. Si ustedes miran, por ejemplo, el primer ataque que hizo Satanás con la voz de él en la serpiente fue a la mujer, y la mujer involucró a Adán. ¿Qué fue lo que le dijo? Y eso pero ya lo he repetido varias veces. Por eso le digo que estos son de los últimos sermones que ya salen este año con respecto al infierno. Ya seguiremos hablando predicando otras partes de la Biblia muy interesantes también. ¿Qué hace Satanás? La voz de él la transmite a través de la serpiente y hace que la serpiente hable por él. Y le dice, si es verdad que Dios les dijo que no comieran de esto y toda esa historia ya la sabemos. Y Eva le responde, sí, Dios dijo que si comíamos del árbol del bien y del mal moriríamos. ¿Y sabe qué le dice Satanás a Eva? Le dice, son mentiras. Si ustedes comen del árbol serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Satanás? Crea una duda en la mujer, y la mujer le transmite ese comentario al hombre, y el hombre come de ese árbol que les da el conocimiento del bien y del mal. Y cuando el ser humano adquiere el conocimiento del bien y del mal, ahí es donde empieza el problema. ¿Y sabe por qué es donde empieza el problema? Porque en el momento en que Eva le escucha a Satanás y le obedece a Satanás, en ese momento se divorcia de Dios. En ese momento es donde se inicia el primer divorcio del ser humano. Eva inmediatamente contacta a Adán y le dice, mira, ¿cómo te parece que esto y esto y esto? Y Adán se dejó llevar por el cuentico de Eva, que el cuentico de Eva era el mismo que le había contado Satanás. Eso es mentira, no le paren bolas a eso. Lo que ocurre hoy en día, cuando uno viene y habla de un tema de estos tan espinoso, como es el tema del infierno, las personas no quieren escuchar. Las personas dicen, ay, el pastor otra vez con el tema del infierno. Déjeme darle un dato bien importante, ustedes que me siguen a través de las redes sociales. Si a mí alguien me pregunta en la vida qué es lo más importante para usted de la Biblia, ¿qué sería la cita más importante?
Yo diría Romanos 10, 6 al 10, que es donde nos habla de la salvación. Obviamente que hay muchas citas bíblicas que nos hablan de la salvación, pero especialmente esa. ¿Sabe por qué? Porque esa cita bíblica es la que me enseña, entre otras, a que debo de humillarme, arrepentirme, confesar mis pecados, abandonar mi mala conducta y hacer la declaración de fe. Esa cita me enseña cómo ir al cielo, arrepintiéndome. Todos los 5 puntos que les acabo de decir. Entonces no hay nada más importante en la vida que ser salvo. Hay muchas personas, como se los he venido diciendo, hay muchas personas que hacen hospitales, dan de comer a niños, hacen cualquier cantidad de obras de caridad. Alguna vez una persona me preguntaba a mi pastor, si una persona hace obras de caridad, si una persona diezma, si una persona va a misa todos los días, si una persona va a la iglesia cristiana todos los días, esa persona es salvo. Le digo, si esa persona hace todo eso y hizo los 5 pasos que digo yo, no, que dice la santa palabra de Dios, si los ha hecho y esa persona muere, esa persona va derechito al cielo. No, pastor, pero si ella no ha hecho la declaración de fe, o sea, no ha hecho lo que usted dice que son 5 pasos y ha hecho todas estas obras de caridad, esa persona va al cielo. No va al cielo. ¿Y por qué, pastor? Sencillo, porque la Biblia nos dice que la salvación no es por obras. Entonces nosotros debemos de aprender a ver y escuchar algo muy importante, que no hay nada más importante en la vida del ser humano que ir a los pies de Cristo. No hay nada más importante. Humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Eso es lo más importante. Hay muchas personas, muchos padres de familia que proyectan a sus hijos para que sea abogado, para que sea médico, para que sea ministro, para que sea político, para que sea lo que sea. Y siempre nótese una cosa, señores, que por lo regular cuando un niño nace, lo primero que piensa papá y mamá es cómo se va a llamar, qué nombre le vamos a colocar al niño o a la niña. Es lo primero que se preocupan y lo primero que se les ocurre, todo menos colocarle un nombre bíblico, siendo que la vida del ser humano empieza por una identificación, y es qué nombre le vamos a colocar a mi hijo y a mi hija. Un nombre bíblico que tenga un antecedente, una trascendencia de un nombre que le hubiera servido a Dios, Abraham, Isaac, Jacob. Pero hay personas que le colocan nombre porque tienen una consonante que suena bien, como a lo americano, Son, John Robinson, Jackson. Es decir, esos nombres americanos como que suenan muy resonantes, pero no buscan el antecedente de eso. Y eso es muy importante. Déjeme decirle otra cosa. Y entonces mi hijo yo lo voy a preparar para que sea abogado, para que sea médico, para que sea psiquiatra, pero nunca, por lo regular, el común denominador de las personas no prepara a un hijo para que le sirva a Dios, solamente para que le sirva al mundo, como abogado, como médico, como presidente, como cirujano, como enfermera, como médica, pero nunca lo preparan para que reciba la salvación, ni siquiera piensan en eso. Oiga, qué cosa tan tremenda. Entonces, claro, el niño coge, nace, crece, va creciendo, se va reproduciendo, es las mejores calificaciones, si le doy esto, le doy aquello, pero nunca lo encaminan a la vida espiritual. Y déjeme decirle por qué renombro tanto eso. En mis antecedentes de conocimiento bíblico, como estudiante que soy de la Biblia desde hace 20 años, no he visto que en la Biblia diga que usted entra al cielo porque usted es el presidente de Estados Unidos, o que usted entra al cielo o hereda el reino de los cielos porque usted es médico, o porque usted hizo una carrera profesional. No existe nada
hay que le amerite a usted entrar al reino de los cielos si no es los 5 pasos que le he mencionado 3 o 4 veces en este sermón. Entonces eso es muy importante. Las personas no tienen conocimiento del infierno. Muchas personas se burlan cuando uno les predica del infierno. He oído a mis espaldas que dicen, está así, que uno está loco. Hay personas que dicen, pastor, a mí no me hable de eso, que yo sé cómo me las arreglo con Dios. Oiga, se volvieron hermanos de Dios, siendo que Dios no tiene hermanos. Dios nos ha concedido, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ser sus hijos. Y la gente anda con una cantidad de cosas tan aterradoras, que no saben que cuando se mueran van al infierno. Hay personas que por motivos de conciencia han pecado tanto y han hecho tantas cosas tan malas que a lo último terminan donando una ambulancia, donando un hospital, como para aliviar esa culpa por todo el abandono que han tenido hacia nuestro Padre Celestial y hacia su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vemos también cómo yo no veo por ninguna parte, y cuando los veo somos muy pocos los que le estamos advirtiendo a las personas: estén pilas. Por favor, perdónenme que les hable como tan domésticamente. Tenemos que estar muy atentos, porque hay un lugar que lo está esperando a usted y a todas aquellas personas que mueren en pecado, el infierno. Mire, déjeme decirle una cosa, no estoy exagerando. Si usted hace una encuesta en la calle, vamos a suponer, una encuesta en la calle, o en la cuadra donde usted vive, o en el barrio donde usted vive, o en la unidad, el conjunto cerrado donde usted vive, y haga este ensayo, así sea mentalmente, vaya a la casa número 1, perdón, una preguntita, ¿aquí son casados o unión libre? Y tenga la plena seguridad que de cada 20 casas, si hay 2 familias, 2 parejas, de cada 20, 10, 20, de cada 20 parejas, 1 o 2 escasamente será casada. Y déjeme decirle que una persona que viva en unión libre, cuando muera va al infierno. Ay, pastor, usted ya se fue a extremo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso esta iglesia está tan encaminada por la voluntad de nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, para advertirle a usted: señor borracho, señor mentiroso, señorita, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto en la Biblia. Entonces les voy a mostrar una serie de citas bíblicas que nos dicen quiénes son las personas que no heredan el reino de los cielos. Tenga presente algo. Existen una vida presente. Observen esto con cuidado. Voy a ser muy sencillo para hablar. No me voy a disponer a hablarles cosas pues como muy pulidas. A ver si de pronto así las personas que siguen esta iglesia a través de las redes sociales en gran parte de las naciones del mundo donde llegan el internet, las redes sociales, a ver si de pronto recapacitan bien. Voy a hablar por mí. Cuando hablo por mí, hablo por los 7.500 millones de personas que habemos vivos, y por los que hubieron y por los que van a haber. Bien, yo nazco, crezco, tengo familia, y en el momento en que yo nazco hasta que tengo uso de razón de lo que es la maldad, desde ese mismo momento me hago merecedor del infierno por el pecado. Alguien podría decir, entonces Dios es injusto, porque si desde que nacemos nos hacemos merecedores del infierno por el pecado. No, no es injusto. Dios permitió que su Hijo se entregara a voluntad propia en la cruz para el perdón de los pecados que uno iba a cometer. Entonces, ¿qué hace una persona como yo, que fui pecador toda la vida? Ya voy a los pies de Cristo, hago los 5 pasos, y no porque sea pastor ni profeta voy a ser solamente salvo. No es solamente para nosotros los pastores, es para todas las personas que cumplan los 5 requisitos. Déjeme darle un dato. ¿A dónde tiene que ir usted para que le digan esos 5 requisitos?
a ninguna parte. Ya se los estoy diciendo. Primero, humillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar nuestros pecados, no ante ningún ser humano, sino ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y cinco, hacer la declaración de fe que le encuentran en nuestra página web, cuando usted abre nuestro portal. Eso es todo. ¿A dónde tiene que ir? A ninguna parte. Solamente tiene que saberlo. Alguien me podría decir, mire pastor, lo que pasa es que yo estoy en China y a nosotros en China no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Pues no se la dejan escuchar. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie. Usted no tiene que ser amigo del pastor. Usted no tiene que ser amigo del profeta. Usted no tiene que ser familiar de nadie. Usted solito la puede hacer. Esto usted lo ve en China, en Singapur, en Japón, en Londres, en Estados Unidos, en toda parte donde lleguen las redes sociales. ¿Cuánto tiene que pagar usted por eso? Nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, y es que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, y eso es gratuito, es un regalo que no nos merecemos, pero nuestro Padre Celestial nos da, porque nuestro Padre Celestial, Jehová, lo único que quiere de nosotros es que nosotros seamos salvos. Es tan horrible el infierno que Él no quiere que nosotros vayamos allá. Una prueba de eso, entregó a voluntad propia de su Hijo en sacrificio y no movió ni un solo dedo para que nuestro Señor Jesucristo pagara por nosotros sin Él haber hecho nada. Dese usted cuenta bien. Alguna vez alguien me decía, pastor, ¿cuáles son los pecados que lo llevan a uno al infierno? Y le dije, error. No es cuáles son. Un solo pecado lo lleva a uno al infierno. Que hay una serie de pecados, entre otros. Vayámonos a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Y miren y lean ustedes lo que dice Gálatas 5:19. Son varias citas bíblicas que les voy a leer. Gálatas 5:19. ¿Quiénes no heredan el reino de los cielos? Óigame bien, debemos de tener en cuenta, como les decía hace un momento, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y después de que morimos de aquí a aquí son 80, 90 años. Nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y en el momento de morir, infierno o cielo. Déjeme le digo algo. En muchas ocasiones me han dicho a mí, pastor, es que quien decide si uno va al infierno es Dios. Y le dije, qué pena, eso no lo dice la Biblia. Ay, que es que a mí me lo enseñaron, ¿no? ¿Qué tal, pastor? No, señor. En la Biblia, Dios nos da la plena libertad de nacer, mire esto, de nacer, crecer y llegar a determinada edad, entre 0 días y 80 o 90 años el promedio más o menos de vida. Ya, usted se puede morir a los 40, a los 50, a los 70, a los 80, a los 12 años, a los 15, a los 90. Pero en el momento en que usted se muere, mire esta gráfica de mi mano, una está hacia arriba y la otra está hacia abajo. En el momento en que usted se muere, si hizo los 5 pasos, por muy malo que hubiera sido, usted va al cielo. Pero si usted fue muy bueno, pero no hizo los 5 pasos, va al infierno. ¿Por qué? Le repito, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Bien, en Gálatas 5:19 nos dice, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los que hacen las obras de la naturaleza pecaminosa. Está en Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Observen: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Déjeme, yo le digo lo siguiente, y le voy a decir con mucho respeto, mi intención no es acusar, mi intención no es cuestionar,
Mi intención es mostrarle ópticamente, textualmente, verbalmente, que yo no lo digo, lo dice la Santa Palabra de Dios, y por eso lo presento en esta pantalla. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. Es cuando una mujer tiene relaciones sexuales con una mujer. Es cuando un hombre se emancipa con otro. Yo no lo digo, yo no estoy cuestionando, yo no estoy acusando, más bien le estoy dando un ultimátum que da la Santa Palabra de Dios. Personas que practican la inmoralidad sexual, esas personas van al infierno. Esas personas pueden haberles, ahorita, si una persona, hombre con hombre, mujer con mujer, están conviviendo en una armonía sexual, nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos hace saber que eso es de naturaleza pecaminosa, la inmoralidad sexual, la impureza que va relacionada con la inmoralidad sexual. ¿Qué es la impureza? La impureza cubre muchos actos de los seres humanos. Por ejemplo, ver pornografía y otra serie de cosas similares. Esa es la impureza, entre otras. Y dice el libertinaje, las personas que hacen lo que a ellos les da, lo que ustedes saben, lo que a ellos les parece hacer. Porque como es como ellos digan, porque uno llega como pastor con la Biblia en la mano y va a predicar y lo reciben a uno con mucho respeto. Llegó el pastor, siéntese. Y cuando el pastor se siente, empieza a predicar y uno les habla de que no debe de haber religiosidad en nuestras vidas, que debemos de ir al verdadero cristianismo. Las personas lo primero que responden es esto: pastor, nosotros vemos que usted conoce mucho de la Biblia, todo está muy bien, pero yo mi religión no la cambio, porque a mí me enseñaron que con mi religión hasta la muerte. Ahora, la respuesta mía es: ¿y quién le dijo a usted que la religión lo va a salvar a usted? Hay una institución religiosa que dice que fuera de esa institución religiosa no hay salvación. O sea, que una, según, es más, déjeme decírselos claramente, y lo puede consultar en las redes sociales, no lo digo yo, ellos mismos lo dicen. Dicen dentro usted a Google, a YouTube, y allá aparece: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O sea, una persona, según ellos, tiene que estar dentro de la Iglesia Católica haciendo lo que ellos dicen para que sean salvos. Y eso es mentiras, eso no es bíblico. Así de sencillita es la cosa. ¿Ya? Entonces nos hemos desviado a estarle creyendo una cantidad de cuentos a las personas que por falta de conocimiento dicen. Ahí tenemos que dice Isaías 29:13. Veámoslo a ver para estar más seguro. Isaías, yo siempre por lo regular acudo a esa cita bíblica, porque es que las personas creen que por estar escuchando un personaje que pertenece a una organización religiosa, no importa cualquier organización religiosa, cree que eso los va a salvar. Eso son puras mentiras. Acompáñame por favor a Isaías, sí, efectivamente, 29:13. Así dice el Señor: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, su corazón está lejos de mí, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Cómo es ese cuento que fuera de la religión, de la Iglesia Católica no hay salvación? Eso no es lo que dice la Biblia, eso lo dicen ellos, y qué pena decirle, pero ellos, o quien hubiera sacado eso en internet, ahí dice: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y eso no es así. ¿Ya? Entonces yo aquí no estoy cuestionando ni criticando a nadie, sino alertándolos, porque después de que usted se muera, su religión, ni su pastor, ni nada, ni su mamá, ni la mía, ni la de nadie lo va a salvar a usted. Es que ese es el problema.
Yo por ahí había abordado una conferencia hace muchos días donde decía, cuando la titulé, ¿cuándo empieza el mayor problema de su vida? Y yo siempre he hecho esa pregunta. Hágale usted una pregunta a su vecino, o a su esposa, o a su compañera, o a su hijo. Hágale esta pregunta. Mira, ¿tú sabes cuándo empieza el mayor problema de tu vida? Y el que tiene SIDA dice, el mayor problema de mi vida empezó cuando me pegaron el SIDA, cuando me dio tal enfermedad, cuando me dio coronavirus 19, cuando mi mujer me dejó, cuando mi papá se murió, cuando mi mamá se murió, cuando me dio cáncer. Pero resulta que eso no es un problema comparado lo que le pasa a una persona cuando muere y va al infierno. El asuntico del infierno es lo más horrible, lo más terrible, lo más tormentoso. Y tenga en cuenta eso, que eso es eterno. ¿Cómo la veo? Entonces, por eso es tan necesario una iglesia como esta que le llegue con ese conocimiento a ustedes. Porque mi pueblo, Oseas 4:6, dice la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, y el alma que pecase morirá. Cuando dice morirá, no es que cerró los ojos y no volvió a pasar nada. Morirá es que no va a la presencia de Dios, y si no va a la presencia de Dios, va a un lugar que llama infierno. Continuemos entonces, ahora sí, porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, versículo 24, nos dice en Mateo 23, versículo 24, por eso les voy a enviar profetas, sabios, maestros, a algunos de ellos ustedes los matarán y los crucificarán. Los crucificarán, a otros los azotarán y en sus sinagogas los perseguirán de pueblo en pueblo. Y con esto estaba anticipando nuestro Señor Jesucristo que a Él lo iban a crucificar a causa de estar predicando la palabra de Dios, a causa de estarle advirtiendo a la gente que no pecaran, que existía un infierno, que existe un cielo, y por eso lo crucificaron, porque venía a traer, a revelar el mensaje de la verdad, el propósito de nuestro Padre Celestial, de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo en cada uno de los seres humanos. Porque era que en ese entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra, en ese entonces ocurre lo mismo que ocurre hoy en día. Están predicando cosas que no tienen un sentido de salvación. Déjeme decirle algo, damas y caballeros que me escuchan. Perdón. La iglesia ha perdido la verdadera identidad. La iglesia cristiana ha cogido un rumbo distinto a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron, a lo que los profetas de antaño nos han venido enseñando de parte de nuestro Padre Celestial. La iglesia de hoy en día está encaminada a otras cosas más suaves, más sutiles, más light. No está encaminada a lo que es el verdadero evangelio de la palabra de Dios en la Biblia. Y alguien me podría decir: pastor, ¿y cuál es el verdadero evangelio? El arrepentimiento. Nosotros, la iglesia, y hablo por esta iglesia, siempre estamos predicando, nos volvemos insistentes: arrepentimiento, confesión, humillarnos, abandonar nuestra mala conducta. Mire, si a mí alguien me pregunta cuál es la verdadera misión de una iglesia, se la voy a decir clarito. Primero, y ya van con estas 5 veces, humillarnos. ¿Qué es humillarnos? Postrarnos rostro en tierra ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no ante ningún ser humano.
ni ante ningún sacerdote, ni ante ningún pastor, ni ante mi mamá, ni ante nadie. Solamente ante nuestro Señor Jesucristo. Esa posición. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Tercero, confesar nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo. Ahí no necesitamos sacerdote, no necesitamos monja, no necesitamos pastores, no necesitamos a mi mamá, no necesitamos a nadie. Solamente yo y cada uno de los 7.500 millones de personas que vivimos en este momento en el planeta Tierra aproximadamente debemos de humillarnos, arrepentirnos y confesarnos solamente ante nuestro Señor Jesucristo. Ese cuentico que yo voy donde otro ser humano me le arrodillo y le cuento los pecados, mentiras. Eso es lo que llamamos religiosidad. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Son 5 pasos. Ese es el verdadero evangelio primario, primeramente que todo, que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle una cosa: cuando nuestro Señor Jesucristo salió de ser bautizado por su primo Juan el Bautista, la primera frase, palabra, como se quiera llamar, lo primero que él predicó fue arrepentimiento. Fue la bandera insignia de él: arrepiéntase, confíese en sus pecados. ¿Qué predicaba Juan el Bautista cuando antes de bautizar a nuestro Señor Jesucristo y después de que bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Arrepiéntase, confiesen sus pecados, abandonen su mala conducta. Ese es el proyecto celestial. Esa debe de ser la misión de una iglesia. Esa debe de ser la visión y la misión de un predicador. Eso es lo más importante. Eso es lo que llamamos nosotros la regla de oro. Esa es la doctrina de la salvación, porque a eso fue que nació, vivió nuestro Dios y Salvador nuestro. Tuvo que bajar del cielo, habitar en un cuerpo humano para decirme a mí: Wilson, arrepiéntase, humíllese, arrepiéntase, confiese su pecado, abandone su mala conducta y haga la declaración de fe. Quiere decir esto, nacer de nuevo. No hay nada más importante. Eso es lo que hace primario una iglesia. Ya que uno cuenta la historia de Esther, de Judith, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de todos estos, sí, eso está muy bien, pero antes de cualquier cosa, esta iglesia está dedicada es a eso, a predicar el mensaje de la salvación. Porque déjeme decirle una cosa: después de que una persona muera, ya no hay vuelta atrás. Mire, déjeme darle otro dato muy importante. Usted, señor que vive en Rusia, señora que vive en Rusia, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Singapur, en el Medio Oriente, en Palestina, donde usted quiera vivir, déjeme decirle una cosa: si usted no ha hecho estos 5 pasos, este es el momento, la oportunidad que tiene para hacerlos. Porque si usted después de haber escuchado esto, usted se hace el de la vista ciega o el del oído sordo, usted, si no lo hace después de haber oído este sermón, entonces si usted no lo hace, va al infierno. Aquí en este momento se puede arreglar el problema ya con esa situación del infierno. ¿Cuánto tiene que pagar? Nada. ¿A dónde tiene que ir? A ninguna parte. ¿Con quién tiene que hablar? Con nadie. Nada. Esa es una cuestión mía con nuestro Señor Jesucristo, suya con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Bien, vayámonos ahora sí. Ya vimos por qué nuestro Señor Jesucristo, repito la cita bíblica en Mateo 23, versículo 34, dice: por eso les voy a enviar. Él ya advertía sobre mi presencia aquí en la tierra. Por eso les voy a enviar a Wilson, al pastor Wilson, como profeta. Sígame con cuidado. Y cuando hablo del pastor Wilson, no es solamente mi persona. Estoy hablando de muchos, pero muchísimos pastores, de cientos de miles de pastores que habemos predicando la palabra. Eso no es para uno solo, no, miles
de personas están predicando allá afuera. A eso se refería, me incluye entre ellos, cuando dice, por eso les voy a enviar a profetas, sabios, maestros, y alguno de ustedes, y alguno de ellos ustedes los matarán y los crucificarán. Entre otros se refería a nuestro Señor Jesucristo a él. Y a otros los azotarán, como al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo fue azotado varias veces por estar predicando en sus iglesias, o sea, en sus sinagogas, y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¿Y acaso en la China no están siguiendo a los cristianos? No los dejan predicar. Y en Corea, en una de las Coreas, no me acuerdo cuál es, si es la norte o la sur, confundo el norte con el sur, pero en una de las Coreas no pueden ni escuchar la palabra, ya. Entonces a eso ya la Biblia, la Santa Palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia nos lo hacía saber desde hacía mucho tiempo. Bien, permítame recordarles que no es la cita bíblica la única. Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Síganme con harto cuidado. Miren ustedes lo que dice Primera de Corintios, versículo 6. Siga. Aquí ya la tenemos. Mire lo que dice en Primera de Corintios 6, 10 y el 9. Devolvámonos un poco más atrás, por favor. Versículo 9, a ver si lo vemos ya. Miren esto. Primera de Corintios 6, 9. Observen y léanlo ustedes. Yo se los puedo leer aquí y ustedes lo van constatando en la pantalla, para que ustedes se den cuenta que esto no lo escribí yo, o no lo sacó mi asistente, mi hijo, para que por cuenta mía, no. Yo se lo leo y ustedes confróntenlo ahí si no tienen la Biblia. Observe bien lo que dice, quiénes son las personas que van al infierno. Primero, Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No saben ustedes que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se les olvide que hace un momento les decía, hay dos reinos, uno ahí abajo y otro ahí arriba, hablándolo así sencillamente. En el infierno, que queda en el centro de la tierra, o en el cielo, que es donde está la morada de nuestro Padre Celestial Jehová, su santa morada, que es eterna, en el tercer cielo. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mire, aquí encontramos, continuemos leyendo, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Versículo 10, por favor, el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Devolvámonos al número 9. Déjenme les explico esto. No saben que los malvados, una persona que peca, somos malvados. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Si una persona no hereda el reino de Dios, como se lo mostraba gráficamente con mi mano, si no hereda el reino de Dios, heredará el reino de los infiernos. No heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, porque es que se está enseñando, se está escuchando y se está creyendo que una mentirilla, eso no pasa nada. Que estar tomando trago, eso no pasa nada. No, pastor, es que yo me tomo una copita todos los días. Déjeme darle un dato, sí. Los grandes fumadores de 1 o 2 cajetillas diarias empezaron con un cigarrillo.